Sigue profundizando en el tema. Durante su discurso en el seno de la Asamblea General de la ONU, el presidente estadounidense llamó a la comunidad internacional a hacer cumplir la prohibición de armas químicas en Siria. Nos parece que como punto de partida la comunidad internacional debe hacer cumplir la prohibición de utilizar armas químicas. Cuando dije que estaba dispuesto a dar la orden de que se diera un ataque limitado contra el régimen de Al-Assad en respuesta al uso de armas químicas, no lo hice a la ligera. Lo hice porque pensaba que redundaba en interés de la seguridad de los Estados Unidos y del mundo. El hacer cumplir una prohibición cuyos orígenes son más antiguos que las propias Naciones Unidas. La prohibición contra el uso de armas químicas, incluso en tiempos de guerra, ha sido acordada por el 98% de la humanidad. El momento amerita que sometamos a análisis el discurso de Obama. Para ello nos acompaña Vladimir Adrianza, analista internacional, profesor de geopolítica y petróleo. Le damos la bienvenida. Como podemos notar, vuelve el presidente estadounidense a arremeter contra el gobierno sirio en el seno de la ONU, nada más y nada menos. ¿A qué se debe el marcado interés de Obama en desconocer los pasos dados por el gobierno de Bashar al-Assad en pro del desarme químico? ¿Por qué insiste en una intervención ahora calificada por él de limitada a la nación árabe? Lo escuchamos. Bueno, lo primero que hay que decir, buenas tardes a todos, primero que hay que decir es que el principal representante del régimen plutocrático e imperialista que gobierna los Estados Unidos, indiscutiblemente ha quedado desarmado desde el punto de vista de la diplomacia ante las propuestas que ha hecho el Estado ruso, presidido por Vladimir Putin y también a través de su ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov. Estados Unidos ha quedado prácticamente sin argumento. El hecho de que por la vía de la guerra ellos tratan de sacar a un gobernante legítimamente electo, calificándolo de genocida, sin que existan el debido proceso, sin que existan las debidas pruebas, para que se les pueda decir que el gobierno sirio es el responsable de las matanzas que ha habido allí. Por supuesto, Obama apela, en vez de apelar a la diplomacia, apela a la amenaza, una amenaza que es muy propia de los Estados Unidos, que ahorita vive una crisis inmensa en diferentes aspectos, y por supuesto, uno de esos aspectos es las relaciones internacionales, entre las cuales y su política exterior. Por ejemplo, llama mucho la atención la posición que esgrimió la presidenta Dilma Rousseff hoy, denunciando a los Estados Unidos por todo lo que es el espionaje que se ha hecho a lo privado y a lo público de la nación brasileña. Y también es contrastante el discurso de Obama con el del presidente de Irán, cuando el presidente de Irán prácticamente está haciendo un llamado a la paz. Por supuesto, es un discurso destemplado, es un discurso contradictorio y que realmente denota la crisis que tiene Estados Unidos en este momento. Usted ha mencionado a más de un país en su análisis. Si lo escuchábamos en su momento, Obama decía: también rechazamos el desarrollo de armas nucleares que podrían desencadenar una carrera armamentística, decía el presidente de Estados Unidos, en la región y socavar el régimen mundial de no proliferación. Al parecer, la postura intervencionista de Estados Unidos va mucho más allá de la propia Siria. ¿Qué opina usted? Por supuesto, es que siempre ha sido así. Ellos se han adjudicado el papel de policía del mundo, adjudicado por parte de ellos, porque nadie les dio esa autoridad. Y por supuesto, se olvidan, atacan a los demás, olvidándose de cuál es la circunstancia que caracteriza a los Estados Unidos. Estados Unidos tiene, por decir solamente en sus industrias de generación eléctrica, tiene 104 plantas nucleares para la generación de energía eléctrica. Tiene más de 2.500 cabezas nucleares. Han sido los principales utilizadores de las armas nucleares en el mundo. Recordemos a Hiroshima y a Nagasaki. Han sido los primeros utilizadores de armas químicas, como lo fue la Gente Naranja en la guerra de Vietnam. Ni que hablar de otros elementos que utilizaron, por ejemplo, cuando el caso de Fallujah,
que utilizaron armas químicas para reducir a la gente que se oponía a la invasión que ellos desarrollaban en Irak. Sin embargo, pretende darnos a nosotros, a todo el resto de la comunidad mundial y a todos los habitantes del planeta, lecciones de una moral que ellos carecen. A ellos, Estados Unidos, en su discurso, desde los principales voceros hasta todos los entes de su gobierno, se caracterizaba por un doble discurso. Y ese doble discurso es el que hoy Obama hizo referencia en un discurso, por cierto, que es totalmente contradictorio. No, por un lado, dice que él aboga por la solución pacífica, pero por otro lado amenaza con la guerra. Realmente, y ni siquiera sin reconocer el hecho que quien lo ha sacado de ese berenjenal en que ellos mismos se metieron ha sido la postura de Rusia, porque ha sido Rusia quien ha evitado no solamente el ataque de los Estados Unidos, por lo menos por ahora, sino que también los ha librado de una postura totalmente incoherente, toda vez que el derecho internacional se vería sumamente afectado debido a un ataque totalmente no autorizado por parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a una nación que de paso no está haciendo armas en contra de los Estados Unidos. Ahora, profesor, algo que seguramente forma parte de su campo de estudio y por tanto nos ayudaría a entender un poco más este fenómeno. ¿Qué relación existe entre la geopolítica y los recursos energéticos en el mundo árabe? ¿Se esconde algún interés especial por parte de Estados Unidos en este sentido? Estados Unidos, mi querido amigo, está quedándose sin petróleo dentro de su propio territorio. En los últimos tiempos han hablado y han empezado a explotar lo que se llaman los esquistos de petróleo para compensar el déficit energético que ellos tienen dentro de los Estados Unidos. Por supuesto, esos esquistos de petróleo, ellos saben que en pocos años van a entrar en fase decreciente. Y al entrar en fase decreciente, indiscutiblemente ellos necesitan hacer lo que desde 1972-73, que cuando llegaron al cenit petrolero, han hecho alrededor del mundo, apropiarse de alguna u otra manera de las reservas de petróleo, de gas de otros países. Y el Medio Oriente está lleno de esto, pero encima de las reservas que ya conocemos del Medio Oriente, hay que anexarle lo que se llama las reservas recientemente descubiertas en la costa en la provincia del Levante, concretamente en todo lo que es el Mediterráneo Este. Esas reservas son altísimas en reservas de gas y es parte de lo que intenta hacer inclusive el Estado de Israel, golpeando a Gaza, atacando de alguna abiertamente por una serie de estratagemas, etcétera, a Siria y al Líbano, con la idea de quedarse con el control de todo lo de todos los recursos que están ahí en el Mediterráneo Este. Estamos hablando de unas reservas que son sumamente altas, serían la séptima, octava reserva en el mundo, solamente en esa área en materia de gas. Por supuesto, le interesa al Estado israelí, le interesa a los Estados Unidos y sobre todo que en el caso de los Estados Unidos, por la deficiencia que tienen en materia de petróleo, sobre todo de petróleo, ellos les interesa garantizarse el control del Medio Oriente en pleno, para lo cual se ayuda o colabora con las monarquías del Golfo, las cuales son literalmente proclives a la política que Estados Unidos viene desarrollando no de ahora, sino de hace muchas décadas atrás. Bueno, profesor, muchísimas gracias por sus reflexiones y sus explicaciones en torno al discurso del presidente Barack Obama en el seno de Naciones Unidas. Hasta la próxima. Gracias a todos ustedes. Era el profesor Vladimir Adrianza, quien nos explicaba cómo el presidente Barack Obama se dirigía al público y las maneras de entender esas palabras del jefe de Estado estadounidense durante esta sesión número 68 de la Asamblea General de Naciones Unidas, que recordemos tiene lugar en la ciudad de Nueva York. Hacemos una pequeña pausa, pero